Función cuadrática o función parabólica. Las formas de la función. Ejemplo octavo. Sea f de x igual a 2x al cuadrado más 4x menos 6, inciso A, exprese a f de x en la forma f de x igual a 2 por x menos h al cuadrado más k. Inciso B, escriba la ecuación del eje de simetría de la gráfica. Inciso C, exprese a f de x en la forma f de x igual a 2 por x menos p por x menos q. Bien, en este ejercicio se nos da una función de segundo grado, una función cuadrática. Esta función se nos está dando en su forma general. Lo primero que debemos tener claro es que para esta función, la forma general nos indica los valores de los parámetros a, b y c. En este caso, a es igual a 2, b es igual a 4 y c es igual a menos 6. Bien, para poder contestar al primer inciso, al inciso A, nos dice que debemos expresar a esta función pero en su forma canónica. Entonces, a partir de la forma general, yo debo de saber calcular los valores de h y de k. Sabemos pues que, dada la forma general, h será igual a menos b entre 2a. Dado que ya conocemos los valores de a, b y c, la sustitución resulta ser muy fácil. H por tanto deberá ser igual a menos 4 entre 2 por 2. Las operaciones y la simplificación nos dicen que h es igual a menos 1. Una vez que tenemos el valor de h, sabemos que k se calcula como f de h, es decir, se calcula como la función inicial dada evaluada en el valor de menos 1. Por tanto, k debe de ser igual a f de menos 1. Eso significa que es igual a 2 por menos 1 al cuadrado más 4 por menos 1 menos 6. Estamos sustituyendo el valor de h obtenido en la función dada. La sustitución nos dice entonces que al hacer las cuentas, k deberá de ser igual a menos 8. Luego entonces, una vez que tenemos el valor de h y de k, es posible entonces escribir la forma canónica de esta parábola. La forma canónica deberá tener la forma f de x igual a 2 por x menos h. Nótese que h es igual a menos 1 y por tanto menos h debe de ser igual a más 1. Menos 8. Menos 8 corresponde al valor de k. Así pues, tenemos la respuesta del inciso A, la forma canónica. Inciso B. Escriba la ecuación del eje de simetría. Sabemos dos cosas. La primera, que la forma canónica nos indica las coordenadas del vértice de la parábola. El vértice cuyas coordenadas siempre serán h, k. 2. Que el valor de a es 2 positivo, lo cual significa que esa parábola abre hacia arriba. Un bosquejo rápido de esta función cuadrática es el que aparece aquí. Sabemos que el eje de simetría es una recta vertical cuya ecuación siempre es x igual a h. Esa h es justo la h coordenada del vértice de la parábola. Dado la forma canónica, nosotros ya conocemos el valor de h. Sabemos que h es exactamente igual a menos 1. Por tanto, la ecuación del eje de simetría debe de ser x igual a menos 1. Y con eso damos respuesta al inciso B. Inciso C. Exprese a f de x en la forma f de x igual a 2 por x menos p por x menos q. Queda claro que esa forma es la forma factorizada de la parábola y que la forma factorizada está totalmente ligada a las raíces de la función. Bien, pues en este ejemplo final vamos a mostrarles que para este ejemplo hay tres maneras de contestar este último inciso
Y nuevamente, habrá que ser insistentes en esto. Los métodos que se aplican no impactan en absoluto a la solución. La solución será siempre consistente con independencia del método utilizado. Bien, vamos a mostrar las tres posibilidades para contestar este inciso C. Recuerden, de lo que se trata es de llegar a la forma factorizada y para llegar a ella necesitamos las raíces. Un camino para poder resolver este inciso C es trabajar con la forma general. En la forma general nosotros conocemos los parámetros A, B y C. Y si tenemos la forma general, nosotros para calcular las raíces aplicamos la forma general para resolver ecuaciones de segundo grado en una variable. Esa fórmula es muy conocida desde las épocas de la educación secundaria. Esta fórmula nos decía que el valor de x, o sea, el valor de las raíces, se obtiene con la fórmula menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, dividido todo entre 2a. Pues bien, dado que conocemos el valor de los parámetros a, b y c, lo único que necesitamos hacer es sustituir. La sustitución cuidadosa nos dice que x es igual a menos 4 más menos 4 al cuadrado menos 4 por 2 multiplicado por menos 6 y todo esto dividido entre 2 por 2. En esa expresión lo primero que tenemos que resolver es el radicando. Al resolver ese radicando tenemos que eso es menos 4 más menos la raíz cuadrada de 64. Y eso todo dividido entre 4. Dado que es una raíz exacta, sabemos que la raíz de 64 es 8. Así pues, tenemos que x es igual a menos 4 más menos 8 dividido entre 4. Es claro que esta operación tiene dos posibles soluciones. Una, utilizando el valor positivo de la raíz, que es 8, y la segunda utilizando el valor negativo, que es menos 8. Así pues, hay dos cuentas posibles, que corresponden justamente a las dos raíces. Haciendo la cuenta con 8 positivo, la primera raíz obtenida es igual a 1. Haciendo la segunda cuenta con menos 8, la segunda raíz obtenida es igual a menos 3. Luego entonces, nosotros ya tenemos las dos raíces. Y si ya tenemos las dos raíces, podemos escribir ya la forma factorizada de la parábola. No hay que olvidar que la forma factorizada está íntimamente relacionada con las raíces. Así pues, la forma factorizada deberá ser igual a f de x igual a, en este caso a vale 2, multiplicado por x menos la raíz 1, o sea, x menos 1, multiplicado por x menos la raíz 2, o sea, x menos menos 3. Por eso aparece en la solución x más 3. Con eso hemos contestado el inciso C. Para dar respuesta a este inciso, utilizamos la forma general y la fórmula general para resolver ecuaciones de segundo grado en una variable. Ese es un camino. Otro camino para hallar las raíces es utilizar la forma canónica. Nosotros sabemos la forma canónica que habíamos encontrado en el inciso A y sabemos que desde la forma canónica la manera de calcular las raíces es igualando la función a 0 y despejando a x. Por tanto, nosotros igualamos a 0 y vamos a hacer el despeje de forma cuidadosa. Tenemos que 0 es igual a 2 por x más 1 al cuadrado menos 8. El primer paso del despeje consiste en eliminar el 8 negativo del lado derecho y pasarlo al lado izquierdo, de tal manera que nos queda 8 es igual a 2 por x más 1 al cuadrado. En segundo momento, el 2 que está multiplicando pasará dividiendo. Esto es, 8 entre 2 es igual a x más 1 al cuadrado. La división del lado izquierdo es claramente 4. Por tanto, como siguiente paso, habrá que eliminar el exponente cuadrado. Y esto se logra
sacando justo la raíz tanto positiva como negativa del 4 que se encontraba en el lado izquierdo. Por tanto, más menos la raíz de 4 deberá ser igual a x más 1. Sabemos que esa raíz es exacta y que el más 1 del lado derecho deberá pasar hacia el lado izquierdo en forma de sustraendo, es decir, con signo negativo. Por tanto, la raíz cuadrada de 4 ya sabemos que era más y menos 2, y el 1 pasó del otro lado. Así pues, tenemos dos posibles cuentas, una con el signo positivo de la raíz y otra con el signo negativo. Si nosotros utilizamos el signo positivo, obtenemos que más 2 menos 1, pues es igual a 1. Es la primera raíz que ya habíamos encontrado antes. Utilizando el signo negativo de la raíz, tenemos que esto es menos 2 menos 1 y que la segunda raíz es menos 3. Nótese cómo los resultados son consistentes e independientes al método utilizado. Nuevamente, si ya tenemos las raíces, es fácil escribir ahora la forma factorizada. La forma factorizada será igual a f de x igual a 2 por x menos 1 por x más 3. Debe de quedar claro que en este segundo método empezamos a partir de la forma canónica, porque la conocíamos. Bien, ya vimos dos maneras de calcular las raíces, una a partir de la forma general y la segunda a partir de la forma canónica. Vamos a revisar el tercer y último método. Vamos a volver a partir de la forma general, pero en lugar de utilizar la fórmula general que ya hemos explicado antes, vamos a utilizar procesos de educación secundaria, en específico los procesos de factorización. Nos han enseñado que cuando tenemos un trinomio cuadrático y lo queremos factorizar, lo primero que debemos de buscar, si es que el trinomio cuadrático tiene, es buscar un factor común. Observamos los coeficientes que son 2, 4 y menos 6 y nos damos cuenta que esos tres coeficientes son múltiplos de 2. Esto nos hace pensar que la función puede ser factorizada en un primer momento a partir de factorizarla por su máximo factor común, que es 2. Por tanto, si factorizamos el trinomio por máximo factor común, obtendremos que f de x es igual a 2 por x al cuadrado más 2x menos 3. Ahora bien, si nos concentramos en el segundo factor, es decir, en el paréntesis, observaremos que dentro del paréntesis tenemos un trinomio cuadrático más sencillo que el que inicialmente teníamos. Y que para ese caso, para ese trinomio cuadrático, lo podemos factorizar justo pensando, como lo hicimos antes, en un producto de binomios, donde sus términos tienen que dar por suma más 2 y esos mismos términos tienen que dar como producto menos 3. Típicamente esto se dice, habremos de pensar en dos números que sumados sean 2 positivo y que multiplicados sean 3 negativos. Bien, si nosotros pensamos en dos números que cumplan esta característica, veremos que no es tan difícil hallarlos. Estos números son justamente 3 y menos 1. Démonos cuenta que la suma de 3 y menos 1 es 2 y que el producto de 3 por menos 1 es menos 3. Pues bien, este camino nos ha llevado ya en automático a tener escrita la forma factorizada. Automáticamente dense cuenta que este resultado es perfectamente consistente con los resultados anteriores. Recuerden que en este producto de factores, el orden en que se realicen no es relevante. Por tanto, o como bien dicen, el orden de los factores no altera el resultado. Pues bien, hemos demostrado cómo se puede llegar al mismo resultado mediante tres caminos diferentes. La elección del camino depende, en estricto, de las preferencias de quien lo realiza. En este caso, los tres son perfectamente válidos y correctos. Y con esto, pues hemos concluido con este ejemplo 8 y último.